Sistema Michoacano de Radio y Televisión presenta. Rojo entre los rojos, nuestro invitado es activista desde 1961. Militó en las Juventudes Comunistas de México y fundó la Central Nacional de Estudiantes Democráticos. Fue preso político en la cárcel de Lecumberri de 1968 a 1971 e ingresó al Partido Comunista Mexicano en 1972. Es uno de los 10 dirigentes estudiantiles del 68 que denunciaron los crímenes cometidos por el gobierno. Coordinó la campaña presidencial de Valentín Campa y tuvo estrechos contactos con Lucio Cabañas, dirigente de la guerrilla del estado de Guerrero en la década de los 70. Es ingeniero de profesión y también ensayista y novelista. Ha colaborado en los principales periódicos de México y ha publicado una buena cantidad de libros. Él es Arturo Martínez Nateras y hoy charlaré con él alrededor de La Fogata. Muy buenas noches, gracias por estar aquí en La Fogata. Mi nombre es Antonio Monter y me siento muy halagado, me siento muy contento, feliz. Es de estas ocasiones que este trabajo y ser periodista nos permite estar al lado de un personaje histórico como el maestro Arturo Martínez Nateras. Buenas noches, bienvenido, gracias por estar aquí en esta fogata. No, buenas noches. Agradezco mucho la invitación. Para mí hoy es un día muy especial. Bueno, entrando la primavera, pero hace 8 días recuerdan que se suspendió por el temporal. El día de hoy estamos entregando a imprenta el libro Rojos, Diccionario Biográfico, que es el libro cuarto de la colección que he estado trabajando sobre la izquierda mexicana del siglo XX. Soy orgullosamente tuspense, michoacano. Estudié aquí en la Universidad de Michoacán, en la iniciación universitaria en San José. Posteriormente en el colegio, soy egresado del colegio, bachillerato, bachiller. Y me fui a Monterrey. Y en Monterrey empezaron a llamarme el michoacano. Y después de cariño se me quedó el Micho. Y hasta la fecha, para muchos amigos, camaradas, soy el Micho. Soy un joven comunista que va a cumplir 83 años, que los he vivido de punta a cola intensamente. Fui un niño del río, de las aguas de mi pueblo, de las huertas, de la fruta, de las flores, de salarse la escuela e irse a bañar a los ríos cuando eran bañables. Algo que yo le cuento a mis nietas, a mis nietos, cómo hemos despojado a los jóvenes y a la infancia de esos placeres de jugar en la calle, de meterse al río, de sacar peces, de el trompo, el valero, las escondidas, policías y ladrones, el peleche, salir. Éramos niños muy libres,
traviesos. Yo, mis compañeros de generación, pertenezco a una generación muy singular. De ahí son Genoveva Figueroa, Marco Antonio Aguilar Cortés, Moisés García Flores, Fernando Juárez, una generación lograda, profesionalmente lograda. A mí me recuerdan por travieso. Pues años de mucha acción estudiantil. Nos tocó vivir quizá esa última fase de la educación socialista, cuando en la universidad, para ser dirigente estudiantil del Consejo Estudiantil Universitario, de la Federación o de grupo, había que ser de reconocida ideología marxista. Estudiábamos en libros de la Academia de Ciencias de la URSS. Tuve unos maestros inolvidables, maravillosos, Martínez Ocaranza, probablemente el mejor poeta michoacano de todos los tiempos, y movimientos muy importantes que se fueron acumulando hasta que se llegó a la ley orgánica del 61. En este año estamos cumpliendo 60 años del asesinato de Oropesa García, de la ocupación militar del Colegio de San Nicolás, de la destitución del rector de Gortari. Para entonces yo ya me había ido a Monterrey. Yo aquí no ingresé a la Juventud Comunista. Me parecían cueveros, como se dice en Morelia. Yo era un chamaco que me gustaba el cine, el baile, novear, andar aquí y allá. Y los jóvenes comunistas eran muy de catacumba. Entonces, pero me fui a Monterrey. Me fui porque me ofrecieron la beca Lumumba, y para mis padres eso era como el viaje al infierno. Pero en Monterrey, toda esta formación nicolaita, donde quiera que llegaban los nicolaitas, pues se convertían en líderes por toda la formación que teníamos. Y me tocaron esos años de la Revolución Cubana, de un auge del movimiento de reforma universitaria, y fue en Monterrey donde ingresé a la Juventud Comunista. Hace ya también 60 años. O sea que este joven comunista tiene 60 años de ser comunista y voy a cumplir 83 de vida. Permítame hacer ahí, una pausa en este joven comunista que va a cumplir o que cumple 60 años y regresamos. Tenemos que hacer una pausa, estamos en La Fogata. Qué mejor presentación, no tuve que preguntarle nada al maestro. Él ha hecho todo este gran recorrido por lo que ha sido su vida, porque precisamente, y ahorita después de la pausa, le voy a hacer esta pregunta que yo quiero y que ya me respondió la mitad. Regresamos, maestro, mientras nos tomamos un mezcal, si le parece. Salud. Salud. Estamos en La Fogata, regresamos.
Regresamos a la fogata con Arturo Martínez Nateras. Maestro, yo le quería preguntar, la historia, ¿usted pasa por la historia o la historia pasa por usted? Y ya comenzamos con esta exposición suya, pues va a la par, ¿no? Usted forma parte de la historia de este país, pero también usted es la historia de este país. ¿En qué momento usted se da cuenta que hay una necesidad de perfilar la vida a partir de una ideología? ¿En qué momento asegura y dice yo soy comunista? ¿Y por qué? Bueno, cada uno de nosotros es su biografía. Algunos tratan de o presentan su autobiografía. Ahora está de moda Barta, Krause, en fin, su curva, no sé si de evolución o de involución, pero yo tengo la convicción de formar parte de un colectivo de la izquierda comunista mexicana. Este diccionario biográfico, que es un libro de 1144 páginas, casi con 5000 semblanzas, es la biografía colectiva de la izquierda mexicana. Y no solamente de la izquierda comunista, porque el socialismo michoacano, por ejemplo, que participa en la fundación del Partido Comunista, pero el Partido Socialista Michoacano, Isaac Arriaga, Francisco J. Mújica, La Cuca, son previos. El general Mújica, padre del constitucionalismo progresista mexicano, era un socialista que participa en la fundación del Partido Comunista. Bueno, después él sigue otro camino, pero Isaac Arriaga, el general Cárdenas, Cuauhtémoc mismo, Primo Tapia, las grandes luchas de los forjadores de la Revolución Mexicana forman parte de esa biografía, pero no solamente la de los michoacanos, Carrillo Puerto, Buelna, Heriberto Jara, Nicolás Cano en Guanajuato, que fue constituyente también comunista. Acabamos de conmemorar el 85 aniversario de la expropiación petrolera. La expropiación petrolera es el punto más alto de la participación del Partido Comunista Mexicano, dirigido por el más lúcido comunista Hernán Laborde. Sin la lucha del sindicato petrolero, no hubiera habido expropiación, porque no hubiera habido conflicto. Y las petroleras estaban encantadas de la vida. Yo andaba de viaje cuando escuché a la secretaria Nale, que dice, su primera frase dice, conmemoramos la nacionalización del petróleo. No, falso.
conmemorar? Conmemoramos la expropiación petrolera, la nacionalización del petróleo. Estaba ya en el artículo 27 de la Constitución. Se debió a esa gran lucha en la cual se establece que todos los recursos naturales del suelo y del subsuelo le pertenecen a la nación. O sea, ahí viene ya nacionalizado. Lo que hizo el general Cárdenas, y eso es lo que hay que entender, es expropiar. Y lo que no ha hecho Andrés Manuel es expropiar. O sea, qué bueno que idolatren al general. Sigan su ejemplo. Qué bueno que López Obrador nos platique la historia, su interpretación de la historia, del error de Cárdenas o de la debilidad o el no haber podido nombrar al general Cárdenas. Y espero que no nos vaya a salir con una broma histórica de repetir el error. México no está para un gobierno de medias tintas. El giro tiene que ser a la izquierda. Entonces, eso es lo que yo reivindico en mis libros. Uno sobre la cultura y las humanidades. Donde tú te paras está la huella cultural de la izquierda. ¿Cuáles han sido las grandes luchas de la izquierda en México? ¿Cómo podemos entender este país y reconocerlas? Bueno, no lo podemos entender ni lo debemos entender porque donde uno respira hay huella de la izquierda. Entras al Palacio de Gobierno aquí, los murales de Salce, muralista comunista. Entras al Palacio Legislativo, el mural de Salce en fierro. Entras a Palacio Nacional, los murales de Diego Rivera. Vas a San Ildefonso, los murales de Diego. El Teatro Insurgentes, los murales de Diego. Ciudad Universitaria, Diego, Siqueiros, etcétera, etcétera. Elí de Gortari, Luis Rivera Terrazas. En la ciencia, en la astronomía, en las humanidades, la fundación de universidades en Nuevo León, en Jalisco. Bueno, Vázquez Pallares es uno de los fundadores de la Universidad de Occidente, que es ahora la Universidad de Guadalajara. En la ciencia, en cardiología, vas a Lecumberri y, bueno, antes de Lecumberri, ahora están haciendo el centro recreativo de las Islas Marías. Pero no olvidemos que los comunistas sufrieron prisión en las Islas Marías y que José Revueltas, adolescente, estuvo primero en una ocasión, cuando cumple la mayoría de edad, lo vuelven a encarcelar, y es ahí que escribe su novela Muros del Agua. Y si le entras a la literatura,
lo mejor de la literatura de la revolución son escritores comunistas. Algunos después evolucionaron con Lombardo, etc. Toda la organización del movimiento sindical, mexicanos de izquierda. En la música, Silvestre Revuelta. Donde me digas, vas a Pátzcuaro y te vas a la Cipecua, donde pasó sus últimos días el general Francisco J. Mújica, o todavía en todos los pueblos, el fomento de la agricultura, de la ganadería, de la importación del ganado cebú de Cárdenas, las presas. En fin, no solamente los comunistas, pero aliados con la parte más radical de la Revolución Mexicana, es que han dejado tales huellos que son años y años, y desde Alemán tratando de desmantelar el México de los derechos sociales, y que no han logrado, que no han podido. El presidente Peña inició en un acuerdo por México cambió 13 principios constitucionales en educación, en materia energética, etcétera, que modificaron de raíz, pero que en los hechos no se ha podido aplicar. No han podido. La reforma del ejido, aunque ha sido una lucha permanente, pero no han podido. Entonces, yo digo, cuando es nuestra realidad, nos hace ver, por lo menos a mí, mucho más cerca el socialismo, mucho más necesario y urgente. El deterioro del medio ambiente, el deterioro de la vida humana, es el producto sublime del capitalismo. México requiere una verdadera, pacífica revolución socialista. Qué interesante esta descripción que ha hecho, maestro, de cómo entender la historia de un país como el nuestro, como es México, a partir de todos estos referentes, ¿no? Que pareciera que estábamos esperando que por muchos años que apareciera la izquierda en un gobierno, cuando hemos tenido o hemos caminado al lado de la izquierda, sus ideas y todos estos referentes políticos, artísticos que nos ha referido. Vamos a hacer una pausa y regresamos a seguir conversando con usted. Estamos en La Fogata con Arturo Martínez Nateras. Regresamos a La Fogata, estamos conversando con Arturo Martínez Nateras. Maestro, ¿qué es ser de izquierda? ¿Cómo podremos definir ser de izquierda? Porque ser de izquierda no es un gobierno, no es un partido político. Ser de izquierda es algo mayor y diferente. ¿Qué es ser de izquierda? ¿Cómo podemos entender eso?
Bueno, no me voy a detener en esta definición del Parlamento inglés y francés. Para mí, ser de izquierda es tener una permanente actitud por la justicia, por la libertad, por la paz, por la igualdad, por la distribución justa de la riqueza. Somos un país de una desigualdad monstruosa. Ser de izquierda es saber amar, tener una familia, amistades, cultivar la amistad, amar la naturaleza, defenderla. Estar dispuesto a entregar hasta la vida misma por la justicia, la libertad. Yo estuve 3 años con 40 días en la cárcel, como en el 68, En el 68. con motivo del movimiento estudiantil. Y ni lo sufrí, ni me arrepiento. Lo viví con decoro, con dignidad. Mi hija mayor nació a los 8 días de que a mí me detuvieron. Y les cuento, María de la Luz Núñez Ramos, hoy diputada local y antes candidata a gobernadora y una leyenda, a los 19 años vivió el 68 embarazada de nuestra primera niña. Sufrió la cárcel o vivió la cárcel porque en general para los presos políticos, pero para cualquier preso, el que sufre es el de afuera, el familiar, el que te tiene que ir a ver, a llevar alimentos a la familia, a soportar los carcelazos del novio, marido, familiar. No tengo patología, no sueño mal la cárcel. Cuando estaba preso, cuando me empecé a soñar que me fugaba, un doctor me dijo, ya estás mentalmente preso. Fíjate, ¿eh? Pero ya estás soñando que estás preso. Bueno, nos agredieron. Hicimos una huelga de hambre de 40 días. Pepe Revueltas, Elide Gortari, Raúl Álvarez. 40 días de huelga de hambre. Y todavía el gobierno nos agredió con ganas de exterminarnos. Resistimos. Hay una cosa, los mayores aguantaban más que los muchachos.
el joven requiere más el alimento. Entonces, mi madre murió en 1970, yo estaba preso y en huelga de hambre. Ahora yo mismo, por ahí hay un folletito que se cae cada rato. Por el viento que sopla aquí en nuestro donde estudio. yo tengo una queja ante la Comisión de Derechos Humanos reclamando el derecho a la memoria, el derecho a la justicia y a la reparación integral del daño. Ser de izquierda es ser honesto. Y ser honesto también es no admitir cargo que no puedes cumplir. Porque creo que no hay peor deshonestidad que ocupar un puesto público para el cual no sirves. Los michoacanos hemos dado, hecho, peleado. En 2001 ganó Lázaro. Lázaro Cárdenas Pero Mateo. digo, Lázaro, Leonel, Silvano, Michoacán hasta hoy no ha sido gobernado por la izquierda, con métodos de izquierda. Ganan y compiten por los votos de la izquierda y gobiernan con la derecha. Yo no entiendo por qué un hijo de Chon Orihuela preside el Consejo de Desarrollo Económico del Estado. Cuando tiene todo un pasado periodista, ¿no? A eso se refiere, maestro, ¿no? Habiendo tanto michoacano talentoso, la gente de cultura, bueno, el canal, hacen las cosas con las uñas, sin equipos, sin los equipos más modernos que hay, y le dan 1,5 millones de pesos a un equipo mediocre de fútbol como los Canarios, donde no hay un solo jugador de Michoacán. ¿Cuál es la noción de la cultura? El que acaba de presentarse en el Estadio Morelos, le prestan el estadio, que es del Estado. Le compran 2 millones de pesos de boletos. Pues así a todo da. Quiere decir que el problema no es de la izquierda, sino el ejercicio de los gobiernos. Eso es recreación, que eso dicen no que es son cultura. de izquierda, ¿no? Ese es el Eso problema. no es cultura. Cuando hay infinidad, bueno, en deportes, ¿por qué no invertir ese 1,5 millones en el fondo? Hay una beta, una cantera de deportistas michoacanos que andan buscando por dónde representarse. Y la distribución de la riqueza. Aguacateros, productores de cherries, son depredadores y no dejan un clavo en Michoacán. Facturan en Jalisco, en la Ciudad de México. El puerto Lázaro Cárdenas, la siderúrgica, ¿dónde facturan? ¿Dónde queda el IVA? Las minas. Hombre, y luego emocionadísimos con el tratado
México, Estados Unidos, Canadá, dándole la espalda a China. ¿Dónde está la liquidez, el capital internacional? En China, en los países asiáticos, en el BRIC. ¿Qué andamos buscando a los gringos si son un imperio en decadencia? Una deuda que los va a quebrar. La importancia de que personas como usted y entre muchas otras que han militado en la izquierda, usted lo dijo hace un momento, que han entregado incluso la vida, ¿no? O se han expuesto la vida porque las condiciones de justicia cambien. Qué importante es, ¿no? que de pronto haya quien lo recuerde y quien les diga a estos gobiernos que han enarbolado la bandera de la izquierda, que han llegado incluso al poder, no solo en México, a lo largo de toda Latinoamérica, porque es una historia y una lucha permanente que en Latinoamérica se ha desarrollado y que muchos de estos gobiernos que han enarbolado la idea y la bandera de izquierda, después cuando ejercen el poder, uno se da cuenta que no que nos mintieron necesariamente, pero que uno empieza a preguntarse, bueno, ¿esto es realmente la izquierda o qué pasó, no? Y me parece importantísimo que haya personas como usted que ponga este dedo en estas llagas, en estas heridas, en estas cicatrices, ¿no? En estas lecturas. Me parece que es importante decirlo y refrendarlo, ¿no? Fíjate que yo no tengo cicatrices, tengo esperanza, tengo perspectiva. Salimos de la cárcel y nos metimos en cuerpo y alma. No salimos a lamernos las heridas, salimos a seguir luchando. Construir partido, conquistar la legalización del Partido Comunista, desarrollar un amplísimo movimiento sindical y universitario, intelectual, editorial. Prevaleció una corriente. Vamos a ver. Se disuelve el Partido Comunista, se transforma en Partido Socialista Unificado de México, después en Partido Mexicano Socialista. Se viene la crisis del 86-87. Aparecemos quienes proponemos que Cuauhtémoc sea el candidato. Cuauhtémoc no quería romper con el PRI. Cuauhtémoc quería ser candidato del PRI. ¿Se acuerdan su marcha de las 100 horas y todo ese rollo? Cuauhtémoc y Porfirio Muñoz Ledo, cuando les corrieron, estaban literalmente sentados en la banqueta y nosotros les fuimos a proponer, por la relación con Carlos Enrique Cantú Rosas, uno de los olvidados de la historia, que era el presidente del PAR, lo convencimos de que postulara a Cárdenas. Cuauhtémoc no quería, hasta que finalmente aceptó, a regañadientes. El PMS no aceptaba a Cuauhtémoc. Rosario Ibarra no aceptaba a Cuauhtémoc, era el tatita para Rosario. Y sin embargo, ¿qué ocurrió? Una revuelta electoral que, aunque nos quedamos en la orilla,
pero fue una conmoción. Cuauhtémoc supo actuar responsablemente. Si Cuauhtémoc convoca a una revuelta, estaríamos en guerra civil. Como posteriormente en el 2006, López Obrador. Pero Cuauhtémoc tenía un programa a la izquierda. Viene el 2000, desde que en 1997 la izquierda logra quitarle al PRI la mayoría absoluta en el Congreso y gana Cuauhtémoc la elección de la Ciudad de México, del Distrito Federal, inmediatamente Fox empieza su campaña. Era gobernador de Guanajuato. Inmediatamente empieza la derecha a reaccionar, ¿no? Claro. Maestro, y nos ganaron. Hacemos una pausa, dejemos ahí la charla que está súper interesante y ahorita la retomamos justo ahí, en ese punto donde la derecha empieza a reagruparse y bueno, continuamos en La Fogata. Regresamos a La Fogata, estamos conversando con Arturo Martínez Nateras. Nos quedamos en este punto después de que se formó el Frente Democrático Nacional, de bueno, este intento, ¿no?, de parte de la izquierda de alcanzar el voto popular y todo lo que se habló después acerca de un fraude y bueno, que tiene cierta, o comienza a tomar cierta ruta con la llegada de Cuauhtémoc Cárdenas al gobierno de la Ciudad de México. Ahí nos quedamos, maestro, nos estaba haciendo este gran relato de la lucha de izquierda y de la izquierda en México. En esta reagrupación de la derecha, ahí nos quedamos antes del corte. Sí. Empieza, o sea, reacciona Fox. Empieza una precampaña, de hecho una campaña para ser candidato del PAN y para atraer a sectores importantes. La campaña del 2000, bueno, hubo un sector de la izquierda que por la consigna de sacar al PRI de Los Pinos, se fue a apoyar a Fox. Se fue a apoyar. Calculan que 2 millones de votos de Fox fueron de la izquierda. Por ahí en el libro 2, Jorge Castañeda escribe un artículo sobre y la izquierda se quedó a la orilla. Porque fuimos nosotros, años y años, muertos, desaparecidos, cárcel, actos de heroísmo en los sindicatos, en el campo. La lucha la dio la izquierda contra el PRI. Movimiento ferrocarrilero, bueno, desde 1952, cuando se aplica por primera ocasión los artículos de disolución social con los presos del 52, del 1 de mayo, la ofensiva contra los sindicatos, el charrismo que surge en 1948, la intervención del ejército en el Politécnico, el enriquismo,
la masacre del 52 es uno de los episodios más oscuros de la historia de México. Nadie sabe cuántos muertos realmente hubo. Y el crimen más ominoso de este sistema no aclarado es el asesinato de Rubén Jaramillo y su familia. O sea, la traición de López Mateos. Se habían dado un abrazo y le matan a la esposa embarazada y a todos sus hijos. Ferrocarrileros presos, Otón Salazar y maestros presos, Nicandro Mendoza y estudiantes presos. Empieza la influencia de la Revolución Cubana, el intento de Ciudad Madera en 1965, la ejecución de los 8 guerrilleros, y luego Rico Galán, estos grupos del MIRE, muchachos adolescentes, y se forma la gran demanda de la libertad de los presos políticos. Y viene, bueno, el encarcelamiento de Siqueiros y don Filomeno Mata. A Siqueiros por encabezar la lucha por la libertad de los presos políticos. Entonces, un régimen que hace de la prisión política un capítulo fundamental de su estilo de gobierno. El país asfixiado, cierto, había desarrollo económico, el boom del crecimiento de las universidades, de las ciudades, de todo esto, Seúl, Tlatelolco, en fin. Pero hervía la sociedad mexicana cuando al presidente Díaz Ordaz y a Echeverría se enferman de una patología. Tenían la obsesión de que queríamos sabotear las Olimpiadas. Lo que hacía cualquier comunista, cualquier izquierdista, lo leían como que queríamos sabotear las Olimpiadas. Así es, para mucha gente. Pero gente tenían las cárceles repletas. Un sabotaje de parte de los estudiantes, o quien decía que eran ideas traídas, ¿no?, de los rusos aquí. Maestro, en 2 minutos, porque es lo que nos queda de tiempo, antes de despedir esta maravillosa charla, esta clase de historia por la cual nos ha llevado ahora. 2 minutos, ¿qué hacemos con este país? ¿Qué nos queda hacer a nosotros, a los que hoy estamos todavía aquí y queremos este país y queremos que las cosas cambien? ¿Qué hacemos con el país? Lo vendemos y nos compramos la revolución socialista, una nueva revolución. México lo requiere. López Obrador ganó con 30 millones de votos. Ha hecho cosas de asistencialismo, pero no ha tocado el capital ni con el pétalo de una rosa. Todos somos empleados de Slim. Cada vez que marcas, que mandas un mensajito, que un WhatsApp,
ahí estás tributándole al dueño. Todos somos subsidiarios de los bancos que tienen unas ganancias exorbitantes, que hacen lo que quieren. No puede seguir, esto no puede seguir. México necesita un giro a la izquierda. En resumen, mi punto de vista, primero, hace falta un nuevo partido comunista, nuevo partido marxista. Y hace falta que en Morena piensen menos en los cargos y más en las nuevas generaciones, y más en el medio ambiente, y más en el desarrollo, y más en la distribución justa de la riqueza. Estamos al borde del colapso. Hoy es Día Mundial del Bosque y del Agua, y la crisis hídrica es verdaderamente mortal. Y le estamos dando el agua a la Ciudad de México y al Valle de México sin nada, ni un centavo. Y los pueblos del agua piden 1 centavo por litro. ¿Para qué? Para invertir en los bosques. La doctora Claudia vino, habló de un convenio, pero para los guayaberos, no para los productores de bosque. Necesitamos poner al país sobre los pies. Ahí es lo que tenemos que hacer. Pues yo le agradezco mucho, maestro Arturo Martínez Nateras. Hay veces que uno se tiene que quedar callado, literalmente, porque el peso de la historia y de quienes la han construido día con día, lucha con lucha, y sobre todo pues por quienes ahí venimos detrás en la edad, pues no hay más que agradecerle a personas como usted, maestro. Gracias a ti que estuviste esta noche en La Fogata y que escuchaste también esta clase de historia del maestro Martínez Nateras. Buenas noches. Adiós.